Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Los Otros Libros, programa que no solo se ocupa de los libros, sino también de los autores de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy tenemos el gusto de recibir a Horacio Martínez, que es el autor de Encuentro con psicoanalistas notables. Horacio, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, un placer estar aquí. Horacio, además sos vicedecano de la Facultad de Psicología, seguramente vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la carrera, con la facultad, pero empecemos por el libro que forma parte de la colección Bitácora, Cuadernos del Analista, una colección que dirigís hace tiempo en UDEM. Desde que arrancó UDEM, más o menos, yo creo que lleva ya más de 10 años, sí, sí. Contentos con la colección, porque, digamos, el nombre que le pusimos hacía relación a esta idea, ¿no?, de lo que es un cuaderno de bitácora, ¿no? Se supone que en un barco, como los que tenemos aquí, los barcos de pesca, el capitán va anotando las dificultades que tiene en su navegación para luego avisarle a los próximos que salgan, bueno, por dónde el mar está mejor y por dónde está peor. Entonces, lo que queríamos en esta colección era que los analistas contaran de su experiencia clínica, ¿no? Y en este libro en particular conseguimos documentos que tienen que ver con relatos de pacientes, de analistas famosos, que relatan el análisis que han hecho con Sigmund Freud, con Jacques Lacan, con Donald Winnicott. ¿Son pacientes conocidos, personas conocidas? Conocidas, por ejemplo, la paciente de Freud es una poeta que formó parte del grupo de, ¿cómo se llama esta famosa inglesa? El grupo Bloomsbury, digamos. Virginia Woolf. Exactamente. Una poetisa de los años 1920, 1930. Freud en ese momento se había ido a vivir a Londres sus últimos años de vida, entonces la atiende allí. Y ella hace como un diario de viaje, que es un diario de viaje, mira lo que digo, de análisis, ¿no? Es un diario entre poético y profundo, porque ella va contando ahí la experiencia cada vez que vuelve de una sesión con Freud, ¿no? Tomemos en cuenta que la técnica freudiana, la que aplicaba el propio Sigmund Freud, suponía una entrevista diaria de lunes a sábado. No es la terapia de ahora, Claro. que uno va a su terapeuta una vez por semana, cada 2 semanas. No, Freud te atendía todos los días, ¿no? ¿Y permite conocer algo que no se conocía de esa técnica? Permite escuchar desde alguien que no era el propio Freud cómo trabajaba Freud. Porque Freud fue el creador del psicoanálisis y publicó muchos casos de él, donde él cuenta lo que hace, pero lo cuenta como Sigmund Freud, ¿no? Quiero decir, como no solo un gran terapeuta, sino el que estaba fundando un método. Pero otra cosa es que alguien a quien le aplican ese método te cuente lo que le va pasando. Y es interesante porque aparte no es una persona formada, no es alguien que quería ser analista. No, era una poeta. Digamos, lo va a ver por sus problemas personales, no porque quiere ser psicoanalista, ¿no? Digo porque en otros casos hay relatos de personas que sí tienen que ver con el ambiente psicoanalítico, van a hacer lo que nosotros llamamos un análisis didáctico, es decir, un análisis como para no solo, digamos, curar tu neurosis, sino también poder atender pacientes, ¿no? Pero no era el caso de esta mujer. Mencionaste a Freud. ¿Qué otros psicoanalistas notables aparecen en el libro o pacientes de qué psicoanalistas están incluidos? Tomamos un libro de Gerard Haddad, que es un psicoanalista tunecino, que se analizó con Lacan en los años 60, 70. Luego publicó unas memorias de ese análisis, tomamos ese libro para pensar también la particular clínica de Jacques Lacan. Luego tomamos 2 relatos de distintos pacientes de Donald Winnicott, un analista inglés. Bueno, el primer libro que yo publiqué en Euden es justamente sobre Donald Winnicott. Claro. Y luego tomamos un analista de lo que se conoce como la escuela norteamericana,
donde en realidad hay pocos norteamericanos, ¿no? Porque es una escuela que se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial con analistas que, mayoritariamente judíos, que se van a vivir a Estados Unidos, pero eran austríacos, alemanes. En este caso, Heinz Kohut, un analista austríaco, que conoció a Freud en Viena, luego se instala en Chicago, crea la Escuela de Chicago y la psicología, participa de la psicología psicoanalítica del yo, una corriente muy propia de los Estados Unidos. Y ahí, bueno, es muy interesante porque él lo que cuenta, el relato que trabajamos es de él, no del paciente, pero él cuenta, digamos, cómo trabajó con un paciente durante muchos años, luego ese paciente, años después, lo vuelve a ver, y él había cambiado su concepción teórica. Entonces hace dos análisis, así se llama el texto, los dos análisis del señor Z, porque lo trata dos veces no como si fuera otra persona, sino como si él fuera un terapeuta diferente. Es muy interesante. Horacio, mencionaste recién una corriente estadounidense del psicoanálisis. ¿Ha existido una corriente argentina del psicoanálisis? Sí. ¿Ha existido? Existe. Bueno, suele ser difundido que es uno de los lugares de mayor recepción de las teorías psicoanalíticas. Y esto ha sido no solo ahora o en los últimos años, sino desde la década del 50. Entonces, sí hubo una corriente, digamos, vinculada, por ejemplo, con gente como Raskowski y muchos otros de los años 50, 60, los que fundaron la Asociación Psicoanalítica Argentina, que eran receptores locales de las concepciones de Melanie Klein, que fue una psicoanalista también austríaca, pero que desarrolló toda su obra en Inglaterra. De hecho, se la ubica como la jefa de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis. Pasa esto, ¿no? Uno dice inglés, pero ¿era inglesa? No, no era inglesa, pero vivió en Londres muchísimos años y desarrolló su obra allí. Ese fue un psicoanálisis muy fuerte en la Argentina, yo te diría que hasta la década del 70, donde fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente a través de Oscar Mazota, se introduce la obra de Jacques Lacan aquí, ¿no? Y eso genera todo un revuelo en las instituciones psicoanalíticas. Creo que tiene bastante que ver también con la inserción de los psicólogos, ¿no? Vos pensás que la Asociación Psicoanalítica Argentina era una asociación de médicos y solo aceptaban como miembros a médicos. En los años 50 se abren las carreras de psicología, pero los psicólogos éramos, ¿cómo le llamaban? Algo así como una profesión subsidiaria de la medicina, ¿no? Como si fueras, no sé, un podólogo, una cosa así, ¿no? Sin desmedro de los podólogos, quiero decir, no tenías chance ni siquiera de facturarle a una obra social, no tenías chance de sacar vos una matrícula que te permitiera ejercer. Siempre tenías que tener la autorización de un médico. En los años 50, Lacan dicta una conferencia que luego se hace texto, en la cual dice: el analista se autoriza a sí mismo. Imagínate el impacto que tuvo eso en los psicólogos argentinos, que dijeron: no dependo de lo que dice el psiquiatra de la APA para poder ejercer, ¿no? Y bueno, no solo en los psicólogos, en muchísima gente que estaba decepcionada con el kleinismo y con el psicoanálisis tradicional de aquel entonces, bueno, se produce este movimiento que creo que es el que conceptualmente hoy lleva la delantera en la Argentina y en buena parte del mundo, ¿no? Me hiciste pensar, cuando hablábamos de trasladar obras de un lugar al otro, también en la importancia de la traducción, en lo que es la ficción, es muy importante y muchas veces se requiere que el traductor sea un escritor también. ¿Quiénes tradujeron a estos grandes, Lacan, a Freud? ¿Eran psicoanalistas? No, mayoritariamente no. De Freud al castellano existen dos versiones, ¿no? Una versión española, antigua, con la cual la gente de mi generación, hasta mi generación nos formamos con esa versión. Luego salió una versión argentina,
Y sin embargo, ¿cómo decirte? La versión argentina usa un castellano mucho más anacrónico a mi gusto. Y a mí me cuesta mucho más leer a Freud en esa versión. Es un problema personal. Bueno, yo me eduqué en la otra traducción, ¿no? Torres Agüero y Amor-Rortu son las dos ediciones que hay de la obra de Freud. Sí. López Ballesteros es el primer traductor y Echeverry es el segundo traductor. López Ballesteros era español, Echeverry argentino, que es el de Amor-Rortu, exactamente. Claro. Pero yo entiendo que la traducción Amor-Rortu hoy día está en toda Latinoamérica e incluso en España. Debe haber opacado la edición de Biblioteca Nueva, que era aquella, que cada tanto se sigue vendiendo porque es más barata, nada más que por eso. Y la analogía que trazás, Horacio, entre la navegación, el capitán del barco y el psicoanalista, ¿es una analogía que trazás vos, que se te ocurre a vos, o es algo que ya ha abordado la especialidad comparando ambas tareas? Yo creo que en el prólogo de nuestro libro cito una frasecita de Lacan en ese texto que te comentaba, La dirección de la cura y los principios de su poder, donde dice esto de que el analista se autoriza a sí mismo. También habla del analista como de alguien que maneja un barco, ¿no? Y que en el momento de la aventura analítica, bueno, está solo en el barco con el paciente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que un terapeuta, bueno, evalúa cuál es la maniobra que en determinado momento le parece más lógico aplicar. ¿Cómo sabe si fue efectiva o no? Bueno, la manera más inmediata que tenemos es la corroboración, ¿no? Es decir, si la persona que nos viene con tal relato, al que se asocia tal sufrimiento, a la próxima consulta dice, después de que lo vi la vez pasada me sentí aliviado, uno dice, bueno, la pegué, ¿no? Eso que dije lo ayudó a desanudar algo que había allí. Pero en otro texto Lacan también exige que el analista no solo actúe como analista, sino que dé cuenta de lo que hace ante otros analistas, ¿no? Y eso siempre me pareció interesante, es decir, no podemos convertirnos en chamanes ni en, digamos, personas iluminadas, ¿no? Sino que lo que pueda tener de científico el psicoanálisis es la corroboración que de la aplicación del método hacen mis propios colegas de lo que yo les cuento que hago, ¿no? Horacio, desde la irrupción de la pandemia hemos tenido que adaptarnos a circunstancias, obviamente, para las que no estábamos preparados, ¿no? La virtualidad, dando clases. En el caso de las terapias, ¿no? Exige, entiendo yo, el contacto entre el paciente y el psicólogo, exige un clima también, ¿no? Un contacto, una relación. ¿Esto se puede mantener con la virtualidad? Mira, luego de casi un año de ejercicio profesional, en buena medida, por medios que no sean la presencia efectiva como la que estamos teniendo aquí, te diría que sí, que la cosa funciona, ¿no? ¿Viste cómo son estas cosas? Me anoto entre los que éramos detractores del psicoanálisis virtual cuando existía la posibilidad de la terapia presencial. Y cuando no existió la posibilidad y las personas te llamaban y necesitaban que las escucharas, bueno, uno habilitaba formas. Y por lo que escuché de mis colegas, cada quien ha encontrado una forma que en principio le resulta más potable a uno, ¿no? No sé cómo has vivido tú el año de pandemia, pero viste que el estar sometido a encuentros a través de plataformas, sea Zoom o lo que sea, a comunicarte, no sé, en mi caso con mis hijos, con mi nieta, siempre llega un momento que esos soportes se te vuelven, no sé cómo decirlo, pero imperfectos, ¿no? Siempre escucho algún delay, siempre hay cosas que no termino de entender. Para mí no era el mejor sistema y para mí el sistema de escuchar a una persona
sigue siendo el teléfono, ya no de línea porque casi no hay, pero digamos, Ujú. escucharla por teléfono, ¿no? Y a mí me permite operar. Y dentro de la concepción lacaniana del psicoanálisis, lo que importa fundamentalmente es el discurso. Y me parece que estos medios de comunicación en algún sentido purifican el discurso, ¿no? Mm. Horacio, ha estado muy activa la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con distintas actividades, han realizado encuestas sobre las consecuencias de la pandemia, el encierro, la cuarentena. Esto obviamente que nos ha afectado de manera distinta, de acuerdo a lo que ha podido hacer cada uno, y también de acuerdo a los grupos sociales, las edades. ¿Pensás que esto es importante a la hora de resistir lo que ha sido primero una alteración de la vida cotidiana de cada uno y después estar quizás forzados a no ver a nuestros hijos, mencionaste a tu nieta, a nuestros padres, nos ha pasado a todos? ¿Cómo crees que ha repercutido y de qué manera podemos salir o podremos salir de esto? Qué pregunta. Sí, porque eh, me, me cuesta intentar, como si te dijera, hacer ciencia sobre esto, ¿no? Uno tiende a contar en principio su propia experiencia, cómo fue transitando esto, cómo lo fueron transitando las personas que han estado alrededor de uno. Y creo que vamos a necesitar algunos años, ¿no? Para poder pensar los efectos que esto dejó. Eh, en general, lo que supone cierto traumatismo en un ser humano, psicológicamente hablando, no es algo que se pueda medir inmediatamente, ¿no? Me parece que esos efectos uno los va corroborando con el paso del tiempo. Y, y justamente el tema es que con el paso del tiempo no lo olvidemos, ¿no? Porque como seres humanos tenemos la tendencia a través de nuestros mecanismos de defensa de olvidar, echar un manto de olvido rápidamente sobre, por ejemplo, un año que vivimos encerrados en nuestras casas. Bueno, ya está, ya pasó. Pero el efecto de eso quedó soterrado entonces, ¿no? Bueno, desde el punto de vista del psicoanálisis, eso es problemático. Cuando tratamos de borrar, ¿no? De decir, bueno, ya está, pasemos a otra cosa, sí, pero eso hay que, hay que medir los efectos que tiene, ¿no? Hoy día yo creo que hemos vivido este año que pasó entre esa mezcla de eh, ya termina, porque bueno, recordemos cuando empezó la pandemia, no sabíamos, ¿no? Hablaban de 15 días, después otros 15, después otros 15, así nos tuvieron varios meses, y uno decía, bueno, ya está, ¿no? Ya volvemos a la normalidad. Esto cada vez se estiró más, cada vez hubo más casos, cada vez hubo más muertos, entonces eh, yo me lo tomaría con mucha calma el hecho de analizar. Y, y el otro asunto que subrayaría, y con esto te dejo que retomes la palabra, pero fue a nivel mundial, ¿no? Porque viste que hay cosas que son traumatismos de una sociedad, qué sé yo, lo que fueron nuestros 30.000 desaparecidos nos pasó a nosotros. Quizás es más difícil que un nigeriano entienda de qué se trata ese sufrimiento de un pueblo y el susto de cierta gente, etcétera, etcétera. Pero esto nos pasó a todos, entonces supongo yo que ayuda a elaborar la situación, ¿no? Cuando es algo que está en boca de muchos, digamos. Sí, es interesante lo que decís en cuanto a la huella, ¿no? que nos va a dejar. Creo que nadie se va a olvidar de este año que pasó, de este tiempo, ni hablar de aquellos que han tenido alguna pérdida, ¿no? Pero eh, pensaba, por ejemplo, en estudiantes que terminaban un ciclo y que no pudieron hacerlo, ¿no? Eso seguramente lo va a marcar para siempre. Mm, sí. Horacio, decía, mucha actividad han tenido en la Facultad de Psicología e inclusive presentaron una aplicación para prevenir suicidios adolescentes. ¿Es algo de lo que hay que hablar, el suicidio,
¿O es algo que, si se aborda, por ejemplo, en un medio de comunicación, puede generar un efecto negativo? ¿Negativo en el sentido de contagio, por ejemplo? Por ejemplo. No. No. A ver. Vamos a hacer una pequeña disección del tema. Hay ciertas cosas que ocurren en la adolescencia que tienen la forma de un contagio, ¿no? Yo recuerdo hace, pongámosle 30 años atrás, un poquitito más, cuando empezaron a haber muchos casos de anorexia. ¿Se acuerdan? Que fue como también como una especie de epidemia de anorexia, ¿no? Y eran chicas en general, jóvenes de 14, 15 años, que comían y vomitaban, que dejaban de comer, etcétera, etcétera. Y bueno, uno recibía consultas de las familias de esas chicas y uno encontraba, no siempre, pero en algunos casos, contagio, ¿no? Si lo hago, ¿por qué lo hacen? ¿No? Así como en su momento era, bueno, fumo porque mis amigos fuman, consumo tal cosa porque mis amigos consumen, ¿no? Y gente que se iniciaba en el cigarrillo, en el alcohol, en la marihuana, porque, bueno, porque lo hacía el de al lado, digamos, ¿no? Y había que hacerlo y todo eso. Sí, es algo que ocurre en la adolescencia más que en otras edades. No digo que no sea propio de otras edades también, pero pareciera que en la adolescencia ocurre más porque uno está como tratando de redefinir su identidad, ¿no? Pero me parece que, así como en su momento se inventó la categoría de anorexia vera, ¿no? Para decir, bueno, esto es una anorexia. Esto es alguien que, entre comillas, digamos, toma conductas anoréxicas, pero no es un anoréxico. Y la seriedad que tenía la anorexia, ¿no? Personas que dejaban de comer y se morían. Aquí tenés lo mismo, ¿no? Vos tenés gente que puede, digamos, representar una escena de suicidio y, como en general la gente luego dice, bueno, fue más circo que otra cosa, digamos, ¿no? De verdaderamente aquel que ha tomado una decisión o que de alguna manera algo le pesa respecto a la continuidad de su existencia, ¿no? Están las dos cuestiones, y no digo que no haya que atender a las dos, pero me parece que este trabajo que se está haciendo desde la facultad apunta a la situación más severa, ¿no? Que lamentablemente, porque haya adquirido en algunos lugares una gran cantidad de casos, no quiere decir que haya contagio, ¿no? Mira la vuelta que di para responderte, ¿está mal hablar? No, me parece que no, porque no incentivás a nadie. Y lamentablemente, quitarse la vida no es algo que uno puede incentivar y a veces es muy difícil al revés, desincentivar eso, ¿no? Horacio, te vamos a agradecer tu participación en los otros libros. Te pregunto, Encuentro con psicoanalistas notables, ¿es un libro para profesionales o es un libro que puede leer cualquiera que esté interesado en conocer, por ejemplo, cómo trabajaba Freud, como vos describiste? No, creo que es un libro que sí, originariamente dialoga con los colegas, pero ya le exige a los colegas una amplitud de mente porque, claro, estamos muy compartimentalizados los colegas, ¿viste? Entonces, nosotros somos un grupo de investigación que por suerte nos permitimos leer de todo, ¿sí? Pero no es común que si vos estás estudiando Lacan, también estudies la escuela norteamericana y también la inglesa, ¿no? Porque la gente se segmenta, digamos, ¿no? Bueno, aquí me parece que al colega, al profesional, le sirve para conocer, digamos, otras capillas, digamos así, cómo trabajan. Y me parece que para el público en general también, si son curiosos de qué es esto de la técnica psicoanalítica, no están los relatos, son trabajos nuestros acerca de los relatos. Pero ahí tienen toda la bibliografía que los puede reenviar, si tienen ganas, a leer cada uno de esos relatos, por supuesto. Horacio, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y al ciclo. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos en una próxima edición de Los Otros Libros.